bueno, bandita, seguimos tirando el rock and roll aquí en el Faro de Aragón y ahora estamos con Alberto González, que es el profesor de prostéticos y de efectos especiales de aquí de Faro de Aragón, como ya lo mencioné. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues estamos aquí en el taller de prostéticos y efectos especiales. Parte de lo que se hace aquí es justo hacer un poco de la magia del cine, ¿no? Hacer un poco de llevar a cabo todos esos efectos que se logran hacer en el cine con diferentes silicones, diferentes materiales. Y bueno, los chavos están aprendiendo aquí desde los inicios muy básicos, que es hacer balazos, heridas, pues ya maquillajes más complejos, ¿no? Complejos desde hacer un zombie, hacer un monstruo aleatorio, ¿no? Que se les ocurre ahí de su imaginación. Eso es básicamente lo que hacemos. A ver, platícanos sobre los efectos especiales que son los básicos hasta los más complejos. Bueno, pues aquí lo pueden ver, de hecho estamos haciendo de los más básicos que son heridas, ¿no? Trabajar heridas, hacerlas desde el modelado en plastilina hasta sacar moldes y hacer un prostético que vendría siendo un aplique de silicón, muy simple, ¿no? Muy simple. Hasta algo muy complejo podría ser toda una caracterización del rostro y transformar a la persona, ¿no? Ya sea un ser o otra persona. Por un ejemplo, haz de cuenta, no sé, una herida de un navajazo en la cara, ¿cómo se haría? ¿Qué materiales se ocupan ahí? Pues ahí podemos utilizar gelatina, de hecho podemos utilizar algo que es muy básico de conseguir. Se haría lo mismo que ellos están haciendo, es hacer un modelado en plastilina, darle la forma, hacer que la plastilina tenga esa organicidad de la piel y posteriormente sacar un molde y hacer un vaciado en gelatina y hacer el aplique con gelatina. Oye, mi Beto, pues muy interesante toda esta cuestión de los efectos especiales y como dices tú, va muy de la mano, todos se necesitan de todos en esa industria de la cinematografía. Sí, claro, tanto cine, televisión, siempre se va a requerir ir de uno del otro, ¿no? De la mano. Y pues sí, justo se necesita, es básico tener un maquillaje, ya sea desde una producción muy simple hasta una más compleja, ¿no? Perfecto. Pues te dejamos que sigas acá enseñándoles ahora sí que a los alumnos técnicas, ¿no? Para que se les facilite. Y mientras vamos con mi querido Chavarrock, ¿dónde andas, Chavarrock? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues felicidades, mi Chox, qué bueno que estás ahí en el Faro. La verdad es que estaba yo recordando en este momento los lugares que se hacen para tocar, cómo estamos ahorita en una etapa boyante, ¿no? Si lo consideramos hace 15, 20 años, que era muy difícil de que un grupo saliera de su escuela, saliera de su colonia para poder tocar y dar a conocer su material, ¿no? Siempre ha habido varios cánceres alrededor. Primero vamos a empezar por lo más difícil, que es establecer un foro y que logre su permanencia, ¿no? Como la Alicia, como vemos ahora el Imperial, el Pasagüero, vaya, y tantos otros recintos que tenemos donde se forma como un circuito de rock and roll, ¿no? Que cada vez es más amplio, aunque no cumple todavía, yo creo, como con todas las necesidades que se requieren, ¿no? Yo creo que requerimos de este tipo de espacios y foros, no solamente en una zona central, sino que se vaya a diferentes colonias, diferentes delegaciones. Pero también otra cosa que se debe depurar y limpiar es cómo se puede hacer para que estos foros no solamente existan para exprimir a las bandas, ¿no? Porque vemos que muchas veces al grupo se le condiciona que para que pueda tocar tenga que vender boletos, ¿no? Esto se hizo durante mucho tiempo en una de las etapas o fases de Rocotitlán y varios nuevos empresarios, varios nuevos promotores lo han tomado como escuela y se me hace a mí ridículo, ¿no? Que de pronto el artista, además de crear y componer su obra, pues también lo tengamos de boletero, ¿no? O a veces de revendedor. Pero bueno, esto sucede porque los grupos lo permiten, ¿no? Y a mí me gustaría ver que las bandas más bien compusieran mejores canciones, ¿no? Valoraran más su trabajo que están haciendo porque es importante, porque vía la música, vía su arte, pues están transformando vidas, ¿no? Entonces creo que ese es el papel de los músicos. Yo creo que un motor importante lo hizo ahí el mismo Panteón Rococó, los estrambóticos que se negaron a hacer este tipo de ondas y se fueron a otros lados. Bueno, pues sí, es un grave problema esto de los foros, porque también es difícil que ellos persistan, que duren, pero también ya los que están permaneciendo, que duren, deben de darle oportunidad a estas nuevas bandas de que se expresen y se muestren, ¿no? Bueno, y hablando de esto, de nuevas bandas, fíjense que una de las bandas que aquí en México empezó desde abajo, que empezó a hacer todo este circuito rock and rollero, fueron Babasónicos, una de las bandas argentinas más grandes que ya ahora podemos decir que es de las clásicas del rock latinoamericano. Estuvimos platicando con ellos y vean lo que nos dijeron.
Brother, ¿cómo estás? Buenas. Muy contento, Chava Rock, de volverte a ver. Sí, y además México es un segundo hogar, ¿no? O sea, Sí, claro. sí, es un lugar donde se les ha recibido muy bien. No, y es un lugar que empezamos hasta ahora ha crecido mucho, se volvió para mí una de las plazas más importantes del rock mundial, ¿no? O sea, y una generadora y una recibidora, ¿no? Es hermoso, la verdad. Además que a ustedes les tocó también llegar aquí, o como decimos, picar piedra, ¿no? Empezar desde abajo, estar en lugares, en foros para 50, 60 personas, empezar a Bueno, convivir con una escena, ¿no? Recién comenzábamos también, y ya te digo, la escena del rock recién comenzaba. Qué sé yo, los Café Tacuba, nosotros pondríamos 30 y ellos pondrían 100, digamos, y ellos después resultó que creo que fue el segundo disco que tuvieron un éxito muy grande y nosotros lo tuvimos luego. Pero es lindo seguir siendo amigos de toda esa gente, ¿no? Y bueno, y además también ustedes grabando de forma continua discos, y ahorita vemos que pues, llegan con este disco. Uno muy bonito además, Nuestro ¿no? 12º, sí. Sí, es estético, provocador y a la vez es uno de los discos que más tiempo nos costó hacer porque como no es un disco de canciones nuevas, ¿cómo hacemos para hacer una banda nueva que interpreta canciones viejas? Y bueno, y no tan viejas porque tenemos dos nuevas, o sea, en el impulso de hacer el disco nos vimos componiendo y tuvimos dos canciones que en el caso de Iztapalapa, por ejemplo, la gente, digo, pues en otros lugares me pareció normal, pero ahí eran de las que más prendían a la gente las dos nuevas. Fue un arduo proceso hacer este disco porque, bueno, es el disco menos sónico de nuestra carrera, sí. ¿No? No tan basado en lo que sea una bola de ruido, sonido, sino en arreglos, orquestaciones, silencio, dramatismo. Por eso también lo que tiene es un lenguaje cinematográfico, televisivo y ahora teatral. Y yo creo que este disco todavía el público mexicano no le tomó el gusto. Uh-huh. Tengo ganas, ojalá y el año que viene... Seguro. Pues los esperamos para el Vive Latino, obviamente vendrá parte compuesto de este material, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, y varias sorpresas. Pues bien, amigos, ¿qué les pareció esta entrevista con Babasónicos? Siempre nos enteramos de algo diferente, ¿verdad? Eso es lo que me gusta de las bandas, que siempre tienen algo que decir, algo que mostrar. Y yo creo que hablando de este tema, pues ellos empezaron así desde abajo y empezaron a recorrer este primer circuito, después saltaron ya a los grandes escenarios. Creo que eso es lo que deben de hacer también las bandas, ¿no? No limitarse nada más a querer tocar en un solo lugar, en un solo foro, ¿no? Sino que se animen a hacer crecer y exponer su música a otros lados y también poder cruzar el charco, poder cruzar el continente y llevar este mensaje de cultura, pero también este mensaje musical y de tantas emociones. Pues bien, amigos, nos estamos viendo y les recuerdo que nos podemos estar conectando por vía mis redes sociales, que estoy en Twitter como Chava-Rock y como Chava Rock Oficial en todas las demás redes. Un abrazo. Muchísimas gracias, mi querido Chavarrón, buenazo en siempre todo lo que haces. Y bueno, mi querido Morris, ya para despedir el programa, vamos a cerrar esta entrevista. Además de otros talleres como lo que es cine y audiovisual, ¿qué otros manejan? Pues mira, ya como viste, hay muchísimos talleres, entonces tenemos los de escenografía, los de arte. ¿Qué tienen que ver con carpintería? Que tienen que ver con los oficios que te platicaba al principio, ¿no? La carpintería, la costura, ¿no? El maquillaje. Entonces, pues aquí te digo que hay de todo, chavos, señores, señoras y jóvenes, ¿no? Y niños, por supuesto. Para todas las edades hay diversión y se puede aprender algo nuevo. Para toda la banda, estamos aquí. Exactamente. Y bueno, ustedes aquí en el Faro de Aragón son sede de algunas presentaciones de algunos cortometrajes o largometrajes. Pues mira, te digo que diario tenemos 2 funciones en nuestro cine de 120 butacas. Okay. Y tenemos todos los festivales de cine que tocan en la Ciudad de México, ¿no? Así de documental, el FICUNAM, el Docs MX, el Ambulante, etcétera, ¿no? Aquí tocan todos los festivales y tenemos invitados directores, productores, actores. Aquí tocan el Faro, pues, obviamente el cine mexicano es el protagonista del Faro Aragón. Exactamente. Mi querido Morris, ahora sí, redes sociales para que todos los chavos que estén interesados en esto de los audiovisuales y del cine, ¿dónde pueden pedir información?
Pues mira, tenemos en Facebook el Faro Aragón oficial, y en Twitter y en Instagram es Faro Aragón, ¿no? Nos Muy bien. pueden seguir. Y ahora sí, hay que hablar como siempre se dice en el cine. ¡Cácaro! Háblele al cácaro. ¡Cácaro! Ay, ¿él es el cácaro? Pues mira, así se le decía antiguamente en los cines el cácaro, pero es el Feco, es el productor de aquí del Faro. Ah, muy bien, mi querido Feco, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien aquí. Decías- Contentos de que nos visites. Muy bien. Y ahora sí, ¿dónde está ubicado el Faro Aragón? Los esperamos aquí en Avenida 517, entre 508 y 506, la primera sección de San Juan de Aragón. Como recomendación quedas el Metro Deportivo Oceanía y Talismán y Metro Aragón. Muy fácil de llegar y está abierto para todos los camaradas que quieran venir de las diferentes delegaciones, ¿verdad? O municipios. Está invitada toda la Ciudad de México y el Estado de México. Muy bien, pues ya lo saben. Y ahora sí, nosotros damos aquí por terminado este programa de @21, pero no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla y llámenos también aquí en cabina y denos su opinión sobre qué les pareció el programa, si les gustó o no les gustó, qué les gustaría ver. Bueno, ahí todas las sugerencias están abiertas. Ahora sí, nos despedimos y vámonos con esta propuesta musical que les tenemos el día de hoy. ¡Vámonos! Cácaro. ¡Ajaro! ¡Ajaro! Solo recuerdo que los recuerdos de años pasados quedarán ahí. Oh no, caminando sin miedo, paseo en las calles mientras puedo evadir mi verdad. Pasa que a poco llega el día y a tu vida volverá la libertad. Solo mirando la luna a la orilla del sol, solo mirando la luna a la orilla del sol, solo mirando la luna a la orilla del sol, no, no, solo mirando la luna a la orilla del sol, no, 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 con las palmas arriba, 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 esto es Rumbo Sur. Solo mirando la luna, el sol dice que ella es tuya. Solo mirando la luna, el sol dice que ella es tuya. Get your teeth smoked. Don't provoke her, get your teeth smoked.